Otro culto que fue muy promovido por los dominicos fue el culto a la Virgen de Guadalupe. De hecho, eh, hay un momento clave que es cuando el segundo arzobispo de México, don Fray Alonso de Montúfar, defiende a capa y espada el culto guadalupano frente al superior de los franciscanos, Fray Francisco de Bustamante. Hay que recordar que, bueno, inicialmente los franciscanos no fueron muy adeptos a esta idea del culto a la Virgen de Guadalupe, porque en el Cerro del Tepeyac, anteriormente había un templo a la diosa Tonantzin. Entonces, para evitar una serie de posibles cuestiones de herejías, se comportaron en cierta manera escépticos. Hay que recordar, por ejemplo, en el mismo Nican Mopowa, la actitud de Zumárraga, que fue una actitud muy escéptica, y ya solamente entró así a apoyar a Juan Diego a partir de que lleva la señal, que era precisamente este lienzo maravilloso en el que está plasmada la Virgen de Guadalupe. Entonces los franciscanos siempre fueron en su primera etapa un poco contrarios al culto guadalupano, y en cambio los dominicos lo defendieron a capa y espada. Incluso una de las capillas más antiguas donde se veneró a la Virgen de Guadalupe, donde se considera, se le llamaba la capilla de Montúfar. Ahora, otro elemento importante que aglutinó las dos devociones, los dos cultos marianos más importantes de los dominicos, es la Calzada de los Misterios. Esta Calzada de los Misterios que conecta lo que era la Ciudad de México, saliendo muy cerca del convento de Santo Domingo de México, y que llevaba a la villa de Guadalupe. En esta calzada se construyeron 15 ermitas, cada una representaba un misterio, de manera que la gente al ir en procesión podía ir rezando el rosario. Entonces ahí se juntaron las dos devociones, la devoción del rosario y la devoción de la Virgen de Guadalupe, que se va a convertir posteriormente en un símbolo del nacionalismo mexicano. Entonces, pues todo esto también nos lleva a recordar, como decíamos, la cuestión de las fiestas, la fiesta en las que hay relacionados con los santos patronos, con los santos de los barrios, que va a haber este culto a los santos, que es el culto de Dulía, el culto a la Virgen, que es de Dulía, y el culto a Dios, que es de latría o adoración. Y para llevar a cabo las fiestas, pues se organizaban las mayordomías, se organizaban las cofradías, muchas de ellas las cuales todavía existen, y las fiestas juegan un papel muy importante desde el punto de vista ya no solamente religioso, sino también antropológico, porque juegan un papel muy importante como cohesionadoras, como creadoras de identidad, y que juegan también un papel importante en la cuestión de la circulación económica. Otro de los puntos que hay que recordar es el teatro de la evangelización. Es otro método utilizado. Ahorita que hablábamos, por ejemplo, del Nican Mopowa, el mismo Nican Mopowa nos muestra que está estructurado a manera de una obra o pieza de teatro. Entonces, los frailes ponían algunas de estas escenas básicas de la historia sagrada, y seleccionaban algunos actores, hacían un guión, y los indígenas aprendían con esa representación artística. Otro elemento muy importante dentro de los métodos de evangelización es la enseñanza de las primeras letras y de los oficios. Los dominicos, por ejemplo, enseñaron a los indígenas aspectos relacionados con la agricultura, con la producción de la grana cochinilla, la seda, el trabajo en los ingenios azucareros, etcétera. También no podemos olvidar todo lo referente a la administración de los sacramentos, empezando pues por el bautismo. Los frailes dominicos jugaron un papel muy importante, porque Fray Domingo de Betanzos y Fray Julián Garcés
y Fray Bernardino de Minaya eh, enviaron a Roma una carta pidiendo de que se reconociera la racionalidad de los indígenas y se logró la llamada Bula Sublimis Deus, por la cual precisamente se logró el reconocimiento de ese mismo nivel de racionalidad entre indígenas y españoles, lo que abrió el paso a recibir pues todos los sacramentos y a la vez a que los españoles se obligaran a tratar de una mejor manera a los indígenas. Entonces el, el, la cuestión de los sacramentos, de los 7 sacramentos, fue un tema muy importante. Uno de los sacramentos que también se promovió mucho después del bautizo fue la cuestión de la confirmación y el matrimonio, que el matrimonio, como antes había poligamia, se exigió que los indígenas escogieran solamente a una esposa para poderse casar. Entonces, los sacramentos es un elemento muy importante dentro de la cuestión de cómo se llevó a cabo los métodos de evangelización. En cuanto a los temas, también, como habíamos hablado de este núcleo, también otro de los puntos importantes en la predicación era hablar de los mandamientos y de las obras de misericordia. Era muy importante esta parte que vincula precisamente el amor a Dios y al prójimo. Entonces se hablaba constantemente en los púlpitos, por ejemplo. En esa época se usaban los púlpitos, algunas iglesias todavía han conservado sus púlpitos, el padre subía y a partir de ahí empezaban a predicar sobre todos estos temas de trascendencia. Y por último, la formación de grupos de laicos fue un elemento muy importante para lograr la evangelización de los indígenas. Estos grupos laicos podían ser españoles, por ejemplo los encomenderos, podían aprender de los frailes, utilizar las herramientas que utilizaban los frailes como los libros, los catecismos, las doctrinas y evangelizar. También los frailes fueron preparando a los niños. De repente, bueno, los frailes se daban cuenta de que era complicado a veces lograr la conversión ya de una persona grande y sin embargo los niños estaban más abiertos, más receptivos al cambio y a la buena nueva. Entonces se formaron grupos muy importantes y los niños jugaron un papel clave. De hecho, en México tenemos a los santos mártires de Tlaxcala, los niños de Tlaxcala, también como son conocidos, y precisamente 2 de ellos fueron martirizados en una travesía en la cual iba al frente Fray Bernardino de Minaya, un gran dominico. Entonces hay una vinculación. Y otro caso, ya con personas adultas, gente indígena adulta, los fiscales, que eran también autoridades locales, y ahí tenemos a los mártires de Cajonos, en Oaxaca, que en 1700 narraron que todavía existían ceremonias y costumbres de la antigua religión y descubrieron a algunos indígenas en estas situaciones, les comunicaron a los religiosos y los indígenas acabaron matando a los fiscales que actualmente bueno, son beatos, fueron beatificados por Juan Pablo II. Entonces, pues podemos ver, esta es una lista breve de los métodos de evangelización llevados a cabo, en este caso por los dominicos. Muchos de estos métodos fueron compartidos también por las otras 2 órdenes religiosas que evangelizaron México. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que los dominicos desde su fundación en el siglo XIII y después aquí en la experiencia novohispana, pues siempre les tocó lugares complicados, lugares donde los cultos anteriores estaban muy enraizados y que era necesario
mucha creatividad, mucha innovación, aprovechar todo el historial tanto de la orden como de la misma iglesia para poder evangelizar y que pues sembraron el evangelio, fundaron la iglesia en México y podemos decir que ellos, estos religiosos, que por cierto tenemos muy olvidados en México, o sea, desafortunadamente pocas personas conocen de la labor de los dominicos y de las otras órdenes religiosas. Son personajes que fueron muy importantes y que plantaron el Evangelio en México y que podemos decir que en buena medida México sigue conservándose católico, el 80% de la población de México sigue siendo católica y somos el segundo país con más católicos en el mundo. Y en buena medida, como decíamos, eso se debe a la labor de esos frailes que con paciencia, con creatividad, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, plantaron la religión católica en México. Entonces, esperamos que esta breve conferencia haya abierto a ti una serie de posibilidades de estudio, de investigación. Es un tema que hace falta estudiar bastante, como digo, es un tema que poca gente todavía conoce en México, que poca gente trabaja y que sería interesante estudiar. De hecho, los dominicos es de las órdenes religiosas en México de las que menos se ha estudiado. Se ha estudiado más franciscanos, se ha estudiado congregaciones como los jesuitas, pero los dominicos hay una menor bibliografía si comparamos en bibliografía es menor y hay muchos autores que pues de repente tocan el tema un tiempo y se retiran. Entonces sí es importante el que se estudie de una manera sistemática a lo largo del tiempo el papel de los dominicos en México. A la vez, bueno, aprovecho para invitarte a que conozcas la librería digital Fray Juan de la Magdalena, en la cual tenemos nuestros ebooks para que puedas tú adquirirlos. Y tenemos varios cursos, entre ellos los cursos de iconografía católica, que son cursos muy útiles y que son cursos que hemos desarrollado desde hace 25 años, son cursos online, así que lo puedes estudiar en cualquier parte del mundo, en los cuales, bueno, tocamos la iconografía enlazándolo con la historia de la iglesia, lo cual le da un valor agregado muy importante. Es un curso que ha sido de gran utilidad para historiadores, arquitectos, antropólogos, mercadólogos, historiadores del arte, guías de turistas, porque te permite identificar eh, la, los santos, los mensajes ocultos muchas veces en las capillas, en las iglesias, en los conventos. Entonces, aquí abajo te voy a dejar el link ahí en la descripción para que puedas acceder a nuestra página de internet y tomar este curso de iconografía cristiana o adquirir algunos de nuestros ebooks. Con el dinero obtenido, pues podemos mantener esta labor cultural que hemos llevado durante ya un cuarto de siglo, dando a conocer temas poco tratados en la historia de México y que a la vez tienen una aplicación para desarrollar la identidad en nuestro país, para trabajar también por el bien común. Entonces, pues te mando un cordial saludo, fue un placer estar con ustedes, esperando de que estas palabras, esta plática haya sido de utilidad. Muchas gracias.